Muy buenas tardes, queridos hermanos. Shabbat Shalom para todos. Qué gusto estar nuevamente aquí en un nuevo estudio de la Parashá o porción semanal. Nos encontramos aún en el libro de Shemot, en el libro conocido como Éxodo. Hoy nos corresponde leer desde el capítulo 13 hasta el capítulo 17, verso 16. La Parashá se llama Parashá Beshalá, que significa y envió o cuando envió. Como siempre lo hacemos, vamos a hablar un poquito del contexto, de dónde venimos, qué es lo que ocurrió anteriormente a este estudio de esta parasha. Bueno, recordemos que el Todopoderoso desplegó sus últimas tres, pues, plagas, como algunos la conocen, eh, y bueno, desplegó sus últimas tres, que fueron las que hizo que todos los cimientos de Egipto, todo en lo que ellos creían, todo en lo que ellos se respaldaban, se cayera, se destruyera. Y bueno, sabemos que el Todopoderoso envió estas makot, como se dice en hebreo, ¿verdad? Estos golpes que envió, ¿verdad? Al pueblo de Egipto. Y entonces, el Todopoderoso, ¿verdad? Con brazo fuerte, brazo extendido, pues está sacando a su pueblo de Egipto. Vimos cómo el Todopoderoso ya no le dio oportunidad al faraón de Egipto. En algún momento el faraón de Egipto tuvo libre albedrío, tuvo la posibilidad de haber podido cambiar su actitud, de haber cambiado, ¿verdad? Para bien. No lo hizo. El Todopoderoso conoce si una persona va a tener un cambio o no en su vida y sabía que Faraón no iba a tener cambio. Faraón no iba a cambiar, le dio la oportunidad, no la tomó y al final pues terminó sucumbiendo Egipto y el Todopoderoso pues eh, probando su poder, enviando un macot, un golpe durísimo al pueblo de Egipto, donde pues le arrebató la vida a todos los primogénitos de Egipto, tanto de hombres como de animales. Y así fue como concluyó la parasha anterior, donde el Todopoderoso pues dio su último golpe, como podrían decir a algunos, ¿verdad? Esa expresión, su golpe de gracia. Y bueno, vamos a iniciar con la lectura de los versos correspondientes del día de hoy. ¿Ok? Vamos a empezar con la lectura. Y tenemos el verso 17 del capítulo 13. Resulta que cuando Faraón dejó salir al pueblo, el Eterno no lo llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, sino bien era más directo, porque Elohim dijo, no sea que el pueblo se arrepienta al ver la guerra y quiera volver a Mizraim. Por eso Elohim hizo que el pueblo hiciese un rodeo por el camino del desierto hacia el mar Suf. Los israelitas salieron armados de la tierra de Mizraim y Moshe llevó consigo los restos de Yosef que hizo jurar a los israelitas y declaró, en verdad Elohim los recordará y se llevará mis restos con ustedes. Los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etán, en el extremo del desierto. Verso 21, de día Hashem los guiaba en el camino desde una columna de nube y por la noche en una columna de fuego para alumbrarles, para que pudiesen avanzar de día y de noche. No se apartaba de delante del pueblo, ni el
pilar de nube durante el día, ni el pilar de fuego durante la noche. Muy bien, vamos a entonces desarrollar estos versos de este capítulo 13, ¿verdad? Que es el que estamos viendo en este momento. Y bueno, dice la escritura que el Todopoderoso condujo al pueblo no de una forma directa, como podía haberlo hecho, sino que lo hizo rodear a los Pelistín o filisteos, pues el Todopoderoso dijo, no vaya a ser que el pueblo, si entra en conflicto con un pueblo recientemente saliendo de Egipto, pues puedan, ¿verdad? Ellos volverse nuevamente a la cautividad. El Salmo 32:8 que traigo aquí como referencia dice, el Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti, como está escrito en el Teilín, Salmo 32, verso 8. Entonces, ¿por qué traemos a referencia a este salmo? Porque el Todopoderoso es quien muestra cuál es el camino por el cual nosotros debemos de seguir. Nosotros a veces podemos escoger un camino y este camino no necesariamente por ser el más corto puede ser el mejor de todos. Por esa razón, el Todopoderoso dice que Él es el que instruye y que Él es el que muestra el camino por el cual debemos de seguir. Por lo tanto, siempre que nosotros tengamos que tomar alguna decisión en nuestra vida respecto al camino que debemos de seguir, siempre debemos de pedir al Todopoderoso que nos dé su guianza, que nos dé su guía, que nos dé su instrucción para saber por dónde nosotros debemos de avanzar. Baruch Hashem. Dice Jeremías 29:11, otro pasaje de referencia, dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé, y no son para su mal, sino para su bien, y voy a darles un futuro lleno de bienestar. Esto es lo que dice el Todopoderoso para su amado pueblo Israel y para todos aquellos que le sirven, para todos aquellos que le sirven, para todos aquellos que le obedecen, para todos aquellos que guardan sus preceptos y sus mandamientos, para todos aquellos quien le honra. Por eso está escrito, ¿verdad? En el profeta Jeremías, Jeremiyahu, que dijo, número uno, los planes para ustedes, yo los tengo. Nosotros podemos decidir algo en algún momento, pero el Todopoderoso puede cambiar esos planes. Ahora, Él dice que sus planes no son para mal. Ninguna cosa que el Todopoderoso haya planificado es para mal, sino que es para bien. Y dice Él, voy a darles un futuro lleno de bienestar. ¿Esto cómo lo logramos? Lo logramos cuando vamos por el camino de Hashem. También el Proverbios 19:21 dice, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Señor. Muchas veces, ¿verdad? Las personas pueden decir, bueno, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, voy a hacer lo otro, pero tal vez no le han pedido consejo al Todopoderoso. Tal vez no le han pedido consejo al Todopoderoso y entonces ellos vienen a hacer esos planes, pero el Todopoderoso tiene unos planes totalmente diferentes. Por eso dice Proverbios, el corazón humano genera muchos proyectos, pero al final prevalecen los designios del Eterno. Entonces siempre tenemos que tener esto muy claro. Cuando nosotros tenemos algún plan, algún proyecto, poner en manos del Todopoderoso y decirle a Él que si es su voluntad, esos proyectos puedan ser fructíferos o salir adelante. En el verso 18 dice, e hizo girar Elohim al pueblo por el camino del desierto hacia
el mar de los juncos, y armados ascendieron los hijos de Israel de la tierra de Misraim. Aquí dos detalles muy importantes. Número uno, hablemos de el mar de los juncos, dice acá. Dice el mar de los juncos. Normalmente, cuando usted escucha sobre este pasaje, usted escucha hablar del Mar Rojo. Así lo han traducido. Pero se sabe que definitivamente es una traducción incorrecta. Realmente la traducción correcta es el Yam Suf. Yam Suf, que significa precisamente el mar de las cañas o el mar de los juncos. Entonces, no es el Mar Rojo lo que Israel cruzó, sino que es el Yam Suf, el mar de los juncos. También recordemos, ¿verdad? Para aquellas personas que están viendo por primera vez estos estudios, cuando hablamos de Mizraim o lo que usted conoce en español como Egipto, Mizraim es el nombre hebreo para el lugar de la estrechez, porque Egipto era comparado a un lugar estrecho. ¿Y esto por qué razones? Por la idolatría y también por la forma en que el pueblo egipcio había tratado después de la muerte de Joseph o José al pueblo israelita. Muy bien. En el verso 19 dice, tomó también consigo Moshe los huesos de Joseph, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Vemos que Joseph habló a través de Ruach HaKodesh, a través de la inspiración divina, y les estableció que el Todopoderoso vendría, ¿verdad? Vendría a visitarlos y este vendría, ¿verdad?, a liberarlos. Y él les pidió que por favor, pudieran llevar, ¿verdad?, sus huesos a la tierra de Canaán o la tierra, ¿verdad?, de Israel. Y entonces vemos aquí que Moshe pues cumple, ¿verdad? Moshe cumple con la solicitud de Joseph. Ahora, quiero mostrarles estos rostros de estas imágenes. Dice acá, uno de ellos fue el faraón que nombró a Joseph como gobernador de Misraim. Entonces, aquí tenemos cuatro posibilidades. Sesostris primero, Sesostris tercero, Amenahat tercero y Apophis uno. Todos estos ahí dice, ¿verdad? Las fechas 1971, 1928 antes de la era común, 1889, 1844 antes de la era común, o 1844, 1802 antes de la era común, o 1574 o 1534 antes de la era común. Uno de estos faraones fue quien nombró a Joseph como el virrey de Egipto. Verso 21. Y el Señor iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles a fin de que anduviesen de día y de noche. Aquí nos encontramos que dice que el Eterno iba delante de ellos, o sea, el Todopoderoso era quien los iba dirigiendo. Bueno, cuando dice que era el Todopoderoso, el Eterno iba delante de ellos, es una forma de decirlo, no era que el Todopoderoso iba ahí, porque dice que iba en una columna de nube.
sea, era la manifestación del Todopoderoso a través de una columna de nube que los iba guiando. No era que la nube iba, digamos, de una manera eh, vertical, sino que la nube iba sobre ellos, cubriéndoles para que el sol no les quemara. Y entonces la nube iba y entonces la nube avanzaba y así como la nube iba avanzando, pues así avanzaba el pueblo. Cuando la nube se detenía, entonces el pueblo se detenía. Y con respecto a la columna de fuego, bueno, no solamente era para alumbrarles en la noche, sino que también esta les daba calor y aparte de darles calor, también les protegía de cualquier animal, ¿verdad? Que anduviera ahí y pudiera de alguna forma acecharlos. Entonces, el Todopoderoso, vemos, queridos hermanos, de que Él piensa en absolutamente todo. Dice, el Eterno nunca se aparta de sus hijos. Día y noche cuida de ellos. Así está escrito. Definitivamente, el que guarda a Israel dice, no duerme, no dormita. En el verso 21 dice, pero Adonai iba delante de ellos durante el día con una columna, lo que leíamos ahora de nubes, para guiarlos por el camino de noche, con una columna de fuego para proporcionarles luz a ellos para marchar de día y de noche. Aquí vemos una imagen del campamento, vemos una imagen del campamento, claro, esto es mucho más adelante, ¿verdad? Porque aquí pues vemos que ya está levantado, ¿verdad? La tienda de reunión o lo que la gente conoce como el tabernáculo, ¿verdad? Y entonces vemos que aquí pues se ve un fuego, ¿verdad? Que sube, es esa columna de fuego de la que habla la escritura. Muy bien, vamos a ir al capítulo 14, que está a cargo de nuestra hermana Ana Lucía. Adelante, hermana Ana, capítulo 14. Parece que estamos teniendo problemas con el capítulo 14, entonces voy a hacer lectura yo del capítulo 14. Dice así, Hashem le habló a Moshe para que transmitiera, dile a los israelitas que retrocedan y acampen ante de Pi Ajirot, entre Migdol y el mar frente a Baal Zephón. Acamparán frente a él junto al mar, y así Paró pensará que los israelitas están perdidos dentro del país y que el desierto los atrapó. Y yo haré que Paró se ponga terco y los persiga, así me glorificaré a través de la derrota que propinaré a Paró. Y a todo su ejército, los egipcios sabrán que yo soy Hashem, y así hicieron ellos. Mientras tanto, Faraón de Egipto fue notificado del que el pueblo había escapado, y entonces Paró y sus sirvientes cambiaron de parecer acerca del pueblo. Y dijeron, ¿cómo pudimos expulsar a Israel y que deje de trabajar para nosotros? Entonces preparó su carro de combate y persuadió a su pueblo de ir con él. Tomó 600 carros de combate de élite y todo el resto de los carros de Egipto con oficiales en todos ellos. Entonces Hashem hizo que Paró, faraón de Egipto, se pusiera terco y persiguiera a los israelitas. Los israelitas salieron triunfalmente. Los egipcios con toda la caballería, con los carros de combate de Paró, sus jinetes y todo su ejército los persiguieron
y los alcanzaron cuando estaban acampando junto al mar cerca de Pi Ahijarot, frente a Baal-Zephón. Los israelitas vieron que Paró se estaba aproximando, los egipcios marchaban en busca de ellos, y los israelitas tuvieron mucho miedo y clamaron a Hashem y le protestaron a Moshe: ¿acaso no había sepulturas en Misraín que nos llevaste a morir al desierto? ¿Qué es esto que nos hiciste de sacarnos de Egipto? ¿Acaso no te dijimos en Egipto que nos dejaras tranquilos y nos permitieras trabajar para los egipcios? Habría sido mejor ser esclavo de los egipcios que morir en el desierto. Pero Moshe contestó al pueblo: no tengan miedo, manténganse firmes y verán cómo hoy Hashem los salvará a ustedes, porque los egipcios que ustedes ven hoy nunca más los volverán a ver. Hashem luchará por ustedes y ustedes quedarán en silencio. En el verso 15, Hashem le preguntó a Moshe: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que sigan la marcha. Y tú, levanta tu bastón y extiende tu brazo sobre el mar y pártelo en dos para que los israelitas lo crucen en seco. En cuanto a mí, haré que los egipcios se pongan tercos para que los persigan, y entonces me glorificaré a través de la derrota de Paró y de todo su ejército, de sus carros y de su caballería. Cuando me glorifique a través de Faraón, de sus carros y de su caballería, todo Egipto reconocerá que yo soy Hashem. El ángel de Elohim que iba frente del campamento de Israel se apartó de ahí y fue tras ellos. Y también la columna de nube se apartó de delante de ellos y se ubicó detrás, de modo que se posicionó entre el ejército de los egipcios y el campamento de Israel. Era una nube oscura, pero la columna de fuego alumbraba de noche a los israelitas. Por eso toda esa noche no pudieron acercarse. Moshe extendió su mano sobre el mar y Hashem hizo soplar un fuerte viento del este durante toda aquella noche, transformando el Yansuf en tierra seca, y las aguas se partieron. Los israelitas cruzaron por el lecho del mar en seco. El agua a los costados estaba en un estado sólido, como sendos muros a derecha y a izquierda. Los egipcios los persiguieron, toda la caballería de Paró, con los carros de combate y los jinetes, se arrojaron al mar tras ellos. Pero resulta que la madrugada, Hashem, desde el pilar de fuego y de nube, miró hacia el ejército de los egipcios y confundió al campamento egipcio. Además, les quitó las ruedas de sus carros, de modo que apenas podían avanzar. Entonces los egipcios gritaron: huyamos de los israelitas, pues Hashem, el Eterno, lucha a favor de ellos contra Egipto. Hashem le dijo a Moshe: extiende tu mano sobre el mar para que los aguas caigan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Moshe extendió su mano sobre el mar y hacia la mañana el mar retornó a su estado natural, de fuerza, mientras los egipcios huían hacia él. Hashem hundió a los egipcios en medio del mar. Al retornar, las aguas cubrieron los carros, la caballería y todo el ejército de Paró que los perseguía en el mar. No quedó ni siquiera uno de ellos. En cambio, los israelitas cruzaron el mar en seco. El agua era para ellos como una muralla a su derecha y a su izquierda. Así, aquel día Hashem salvó a Israel de mano de los egipcios. Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Israel vio el gran poder que Hashem desplegó contra los egipcios. El pueblo temió a Hashem y cayeron en Hashem y en su servidor, y creyeron, perdón, en Hashem y en su servidor Moshe. Muy bien.
Bien, vamos a continuar. Vamos a continuar entonces aquí con la explicación del capítulo 14. Y dice, habla a los hijos de Israel y que vuelvan y acampen delante de Pi-Hahiroth, entre Migdol y entre el mar delante de Baal-Zephón. Frente a él acamparéis junto al mar. ¿Cuál es la idea del Todopoderoso de hacerlos acampar aquí? Bueno, precisamente la intención del Todopoderoso de hacerlos, ¿verdad? Llegar hasta acá, al frente del Yam Suf, era con la intención precisamente de glorificarse delante de Faraón. ¿Por qué razón? Bueno, resulta que el Faraón, al ver que el pueblo israelita, el pueblo hebreo, había acampado frente a las aguas, entonces, ¿qué pensó él? Sabemos que los faraones eran personas que sabían de estrategia de guerra y ellos, por supuesto, pensaron, bueno, ya ellos no tienen escapatoria. ¿Qué fue lo que el Todopoderoso hizo que Faraón creyera? El Todopoderoso también utilizó su estrategia de guerra. Recordemos que él es Adonai Sebaot, el Dios de los ejércitos. Muy bien. En el verso 4 dice, empero, yo voy a fortalecer el corazón de Faraón y él partirá en persecución en pos de ellos. Y será manifestada mi gloria sobre Faraón y sobre todo su ejército. Y habrán de saber los egipcios que yo soy Adonai, y ellos hicieron así. En el verso 15 y 16 dice, pero el Eterno le dijo a Moshe, ¿por qué clamas a mí? Ordena a los israelitas que se pongan en marcha, y tú levanta tu vara, extiende tu brazo sobre el mar y divide las aguas para que los israelitas lo crucen sobre terreno seco. Bueno, ¿qué pasó aquí? Resulta que los egipcios se abalanzan y dicen, ahora sí, vamos a destruir a los israelitas y a los que nos destruyamos los vamos a llevar nuevamente en cautividad para que nos vuelvan a servir. Y entonces el pueblo, cuando vio esta situación, tuvo miedo, empezaron a clamar. ¿Y qué ocurrió? Entonces el Todopoderoso le dice a Moshe, ¿por qué estás clamando a mí? Ordena a ellos que avancen y que se pongan en marcha. ¿Qué aprendemos de esto? Nehemías 4:17, este verso de referencia. En Nehemías, cuando se estaba dando la reconstrucción del Sagrado Templo, o los muros, dice, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada. Entonces, el Todopoderoso nos habla aquí de que tenemos que ser proactivos. La plegaria es vital, pero también la plegaria tiene que ir acompañada de acción. Entonces, el Todopoderoso le dice, ¿qué estás haciendo clamando a mí? Ya sabía él que el Todopoderoso estaba de su lado. Entonces le dice, ahora extiende tu vara y haz que las aguas se partan, se dividan para que el pueblo pueda pasar ahí por lo seco. Entonces dijeron a Moshe, y esto es aquí hablando del pueblo, dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto?
¿Por qué lo has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto, de la esclavitud? Yo le voy a decir, querido hermano, tanto el que está ahorita en directo aquí viéndonos, los que están a través de la aplicación Zoom, todos los que están conectados en este momento, y aquellos que nos van a ver por el canal de YouTube. Es impresionante, es impresionante que el pueblo, el pueblo de Israel, el pueblo hebreo, ha sido testigo de todo, absolutamente todo lo que el Eterno ha hecho. Y lo que el Eterno ha hecho no lo hizo por otro pueblo, porque podría caber la duda de decir, bueno, Él lo hizo con aquel pueblo. ¿Quién dice que por nosotros lo va a hacer? ¿Quién dice que por nosotros tendría que actuar? Pero hermanos, el Todopoderoso estaba actuando, el Todopoderoso, ok, el Todopoderoso estaba actuando por el pueblo de Israel. Por lo tanto, ¿qué duda cabía para el pueblo de Israel, para el pueblo hebreo, para que el Todopoderoso no hiciera algo por ellos? Por supuesto que sí. El Todopoderoso había dicho que ellos eran su pueblo. Cuando Moisés se presentaba delante de Faraón, de Paró, le decía, así dice el Eterno, deja salir a mi pueblo, mi primogénito. Y entonces aquí vemos al pueblo hebreo, después de haber visto todo lo que el Todopoderoso hizo con Egipto, de ver los 10 macot, las 10 plagas, ver las ranas, la langosta, el granizo, la sangre, los piojos, las moscas, las úlceras, la oscuridad, la muerte de los primogénitos. Y luego ver al Todopoderoso, donde va con ellos, acompañándoles con una nube y una columna de fuego. Es impresionante el grado a veces de duda que puede haber en una persona a pesar de estar viendo todo lo que el Todopoderoso hace. Es impresionante. Entonces, aquí ellos le dijeron a Moisés, ¿no había acaso sepulcros en Egipto? ¿Qué es lo que están diciendo? Nos sacaste para que muramos aquí, a manos de los egipcios en este desierto. Isaías 31:1, este es un verso de referencia. Entendamos bien este verso de referencia. Egipto era la nación más poderosa del mundo. Por lo tanto, muchos países querían cobijarse bajo la protección de los egipcios. Como hoy en día que tenemos superpotencias a nivel mundial y que hay países que buscan la seguridad, cobijarse bajo el manto protector, por decirlo así, o su ala protectora de estos países poderosos. En aquel entonces, en la antigüedad, Egipto era quien presentaba esa seguridad. Los países hacían pacto con los egipcios para tener a Egipto como su socio. Entonces aquí dice el santo y bendito a través del profeta Isaías. En el capítulo 31, verso 1 dice, hay de los que descienden a Misraim. Hay de aquellos que descienden a Misraim por ayuda y confían en caballos y en carros ponen su esperanza. Entonces aquí está viendo usted que la razón de que las personas buscaban a los egipcios era por su poderío, era por su poder. En el caso de Israel, no fue así. Israel no bajó a Egipto buscando la protección de los egipcios, sino que fue un momento donde había necesidad de comer y en Egipto había comida. Y dice acá,
Los que confían en caballos y en carros ponen su esperanza. ¿Por qué? Porque son muchos, hablando del poderío militar. Y en caballeros, porque son valientes. Pero dice el Todopoderoso. Pero no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Adonai. ¿Eso qué significa? Significa que muchas veces enfocamos nuestra vida en lo que una persona, un ser humano, puede hacer por nosotros, cuando nosotros no tenemos que enfocarnos en eso, sino que tenemos que poner, número uno, nuestra confianza y nuestra esperanza en el Todopoderoso, quien es el que hace la supervisión divina. Por ejemplo, usted puede ir al médico, usted puede ir al médico a buscar del médico, pero sepa que no es el médico quien le va a sanar, no es la medicina que le va a sanar, sino es el Todopoderoso a través de su favor y su poder sanador, quien puede sanarte a través del conocimiento que le ha dado el médico, de la sabiduría que le ha dado al médico y de los tratamientos y procedimientos que hoy en día existen y que a través del favor del Eterno pueden hacer que en tu vida esos tratamientos, esos procedimientos funcionen. Porque si usted se pregunta, hay personas que se hacen el mismo tratamiento, que toman el mismo medicamento, que están siendo vistos por los mismos médicos y no tienen los mismos resultados. ¿Por qué? Porque es el Todopoderoso quien decide quién sana y quién no. Por eso dice, y miraron y no miraron al Santo de Israel, ni buscaron a Adonai, sino que pusieron su esperanza en otro tipo de cosas. Que quede claro, la medicina es buena, los doctores son buenos, pero no es el doctor ni la medicina quien sana. Es el Todopoderoso que puede sanar a su manera, ya sea de manera milagrosa, a través de un milagro, a través de su poder sobrenatural o a través de la medicina. Pero la esperanza, número uno, está en el Creador de los cielos y la tierra. Yo Josué 1:9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo soy tu Adonai. Yo estoy contigo donde quiera que tú fueres. Ese pasaje es un pasaje maravilloso, pero es un pasaje que el Todopoderoso le da a su pueblo Israel y a todos aquellos que le sirven al Todopoderoso. A todos aquellos que han decidido servir al Todopoderoso, honrándole y cumpliendo sus preceptos y sus mandamientos. Esa palabra es para todas estas personas. Estas no son palabras mágicas, como alguno podría pensar, ¿verdad? Porque no nada más de repetir un pasaje y decir, no, este pasaje, ¿verdad? Yo lo voy a tomar para mi vida, pero bueno, puedes tomarlo para tu vida siempre y cuando tú estés sirviendo al Todopoderoso, tú hagas la voluntad del Todopoderoso. Por eso dice, mira que te mando que te esfuerces. Tenemos que esforzarnos. ¿Cómo nos esforzamos? Pues tratando de obedecer al Todopoderoso. Proverbios 21:31. El caballo se prepara para el día de la batalla, dice, pero la victoria pertenece a quién? Pertenece a Hashem. Si queremos, ¿verdad? Tener éxito en nuestra vida, nuestro éxito no depende tanto de lo que nosotros hagamos, sino depende mucho del favor del Todopoderoso. Así que es una combinación de ambos. Nos esforzamos, pero sabemos que a través del esfuerzo necesitamos también la bendición del Todopoderoso. Me gustó esta frase y se las comparto. Bueno, son dos frases. Dice, a veces tiro la toalla al piso, pero dice, Dios la toma
y la coloca en mis manos y me dice, no olvides que esta lucha es de los dos. Es, la verdad, unas palabras esperanzadoras. Y dice acá, donde mis fuerzas terminan, comienzan las del Todopoderoso. Definitivamente, yo sé que muchos de nosotros hemos tenido esta experiencia, hemos visto esta experiencia donde tal vez en algún momento hemos querido desistir, donde tal vez alguien ha querido dejar de luchar, pero ahí el Todopoderoso le da un segundo aire a esta persona y se da cuenta que en ese momento, porque hay momentos donde vemos, donde el Todopoderoso nos dice que nos esforcemos, pero hay momentos donde ese esfuerzo no puede hacer nada, porque por más que podamos esforzarnos, hay cosas que nosotros somos limitados. Y es ahí donde vemos al Todopoderoso, es ahí donde vemos las fuerzas del Todopoderoso manifestándose. Dice el verso 19, el ángel del Eterno que había ido delante del campamento de Israel se apartó e iba detrás de ellos la columna de nube que había ido delante de ellos y se apartó y se puso atrás. Y esto es, ¿verdad? Respecto a la estrategia que el Todopoderoso estaba utilizando. Éxodo 14, 21, 22 dice, entonces Moisés extendió su mano sobre el mar y el Señor hizo que toda esa noche el mar se retirara. Así los hijos de Israel entraron en el mar y lo cruzaron en seco, con un muro de agua a su derecha y otro a su izquierda. Verso 31 dice, presenció Israel el poder grande que ejerció Adonai en Egipto. Veneró el pueblo a Adonai y tuvieron fe en Adonai y en Moshe, su servidor. Como dice Deuteronomio 6, 4 y 5, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Elohe, el Señor uno es. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Muy bien, vamos a ir al capítulo 15. El capítulo 15 y el capítulo 16 van a estar a cargo de nuestra hermana Ana, ¿verdad? Vamos a habilitar el micrófono para que ella pueda leer. Muy bien. Cántico de Moisés rumbo a Elín. Entonces Moisés y los hijos de Israel prorrumpieron en un cántico a Adonai y hablaron diciendo, cantaré a Adonai porque ciertamente ha triunfado. Al caballo y su jinete arrojó al mar. Adonai es mi fortaleza y mi cántico, y me ha sido por salvación. Este es mi Elohim y lo alabaré. Elohim de mi padre y lo exaltaré. Adonai es varón de guerra, Adonai es su nombre. Arrojó al mar los carros de Faraón y su ejército. Sus oficiales escogidos fueron hundidos en el mar rojo. Los abismos los cubrirán, como piedra descendieron a las profundidades. Tu diestra, oh Adonai, es majestuosa en poder. Tu diestra, oh Adonai, aniquila al enemigo. Con la grandeza de tu majestad, derribas tus oponentes, enviaste tu furor, los tragó como hojarasca, con el viento de tus narices, se amontonaron las aguas, fluyeron erguidas como dique, los abismos se cuajaron en el corazón del mar. El enemigo dijo, perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, desenvainaré mi espada, los destruirá mi mano, pero soplaste con tu viento y los cubrió el mar. Se hundieron como el plomo en las aguas impetuosas. ¿Quién como tú entre los dioses, oh Adonai? ¿Quién como tú, majestuoso en la santidad, temible en las alabanzas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, los tragó la tierra. En tu misericordia condujiste al pueblo que redimiste.
Lo has guiado con tu fortaleza hacia la morada de tu santidad. Los pueblos oyeron y temblaron. Pánico sobrecogió a los habitantes de Filistea y se turbaron los caudillos de Edom. A los fuertes de Moab los asaltó el temblor y todos los moradores de Canaán se desmayaron. Caiga sobre ellos terror y espanto por la grandeza de tu brazo, enmudezcan como la piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Adonai, hasta que haya pasado este pueblo que tú adquiriste. Tú los traerás y los plantarás en el monte de tu heredad, el sitio firme, oh Adonai, que hiciste para tu morada, el santuario, oh Adonai, que estableciste tus manos. Adonai reinará eternamente y para siempre. Porque cuando la caballería de Faraón con sus carros y sus jinetes entraron en el medio del mar, Adonai volcó sobre ellos las aguas marinas, mientras los hijos de Israel habían andado en lo seco en medio del mar. Entonces Miriam, la profetisa, hermana de Aarón, tomó el pandero en su mano y las mujeres salieron tras ella con panderos y con danzas. Y Miriam le respondía, cantad a Adonai, porque se ha magnificado grandemente. Al caballo y a su jinete arrojó al mar. Verso 22. Y Moisés hizo que Israel partiera del mar rojo y salieron al desierto de Chur. Y anduvieron 3 días por el desierto y no hallaron agua. Y llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Y murmuró el pueblo contra Moisés, diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él clamó a Adonai y Adonai le mostró un árbol, el cual echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto y allí lo probó. Y dijo, si oyes diligentemente la voz de Adonai tu Elohim, y haces lo recto ante sus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Adonai tu sanador. Y llegaron a Elim, y había allí 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Muy bien. Continuamos con el capítulo 15. Bueno, este es un cántico que hizo Israel después de haber salido de Egipto y por ver la salvación que el Todopoderoso había hecho. Como dice el verso 2, el Señor es mi fuerza y mi cántico, Él es mi salvación. El verso 11 dice, Dios mío, no hay otro Dios como tú. Solo tú eres grande, solo tú eres poderoso, tú has hecho grandes maravillas, tú nos llenas de asombro. No hay mucho, ¿verdad?, que decir o agregar en esta parte. Dice que en el verso 20, María, Miriam, en este caso la hermana de Aarón y la hermana de Moshe, que era una, dice acá, profetisa. Ella era una mujer que tenía el don que Dios le había dado de profetizar. Y bueno, dice que ella tomó en sus manos un tímpano, o sea, un pandero, y todas las mujeres la seguían con tímpanos y danzando en coro. Y bueno, danzaron, ¿verdad? Por ver pues, la manifestación del Todopoderoso, como el Todopoderoso había dado cuenta, ¿verdad?, del ejército egipcio. En el verso 23, 26 dice, y llegaron a Mará y no pudieron beber las aguas de Mará, porque eran amargas. Mará precisamente significa amarga. Por eso le pusieron ese nombre. Entonces el pueblo murmuró contra Moshe y dijo, ¿qué hemos de beber? Y el problema no está
en que el pueblo tuviera sed y necesidad de beber. Es una necesidad. El problema es la murmuración. El problema es que murmuraron contra Moisés y dijeron que hemos de beber. Lo ideal hubiese sido hablar con Moisés y decirle, el pueblo tiene sed, ¿cómo podemos hacer? ¿Qué te dice el Eterno, verdad? ¿Qué puede hacer por nosotros para que podamos tener agua? Porque estas aguas no se pueden beber. El pecado aquí es la murmuración. El pecado es que estaban murmurando de él. Dice acá, el insolente no tiene un alma recta. Habacuc capítulo 2, verso 4. Dice, el insolente no tiene un alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Y eso es lo que le estaba haciendo falta al pueblo de Israel, fe. Ahora, hay midrashim o comentarios respecto a que las personas que se quejaban, así como las que van eh, motivar a que se construya un ídolo, precisamente fueron las gentes de las naciones, o sea, los que no eran hebreos, que eran los que estaban, ¿verdad?, haciendo todo esto. En este caso, ¿verdad?, podría decirse que estas personas eran las que estaban incitando al pueblo. Bueno, el asunto es que aquí lo ideal era no hacer murmuración, sino ir donde Moisés y decirle a Moisés que sabían que tenía una comunión estrecha con el Todopoderoso, de ver cómo se iba a hacer para poder darle agua a todo el pueblo. Pero a la gente le faltó emuná, a la gente le estaba faltando fe. Acaban de ver lo que el Todopoderoso hizo, cómo abrió el Yansuf, el mar de los juncos, cómo el Todopoderoso dio cuenta de todo el ejército de los egipcios y se están encontrando un obstáculo y en vez de ver cómo se puede llegar a una solución, ¿qué es lo que hacen? Murmurar contra Moisés. Por eso me gustó este pensamiento. Dice, la queja no busca solucionar un problema, sino exaltarlo. Quien busca soluciones no se detiene a quejarse. Y es algo, como les explicaba, dice, la queja no busca solucionar un problema, sino exaltarlo. ¿Y cómo se exaltó esto? Por eso la Torah habla de murmuración. Porque normalmente una persona que lo que trata de hacer es hacer quedar mal a alguien, normalmente no va y habla de frente con esta persona, sino que lo hace solapadamente. Va y habla con otras personas, a oídos de otras personas, corrompen estos oídos, lo que nosotros conocemos como la Shon Ara, la lengua maligna. Esto es lo que estaba ocurriendo con el pueblo. Esto es lo que estaba pasando. Estaban haciendo uso de la Shon Ara. Porque no estaban buscando cómo solucionar un problema, estaban haciendo más bien agitando al pueblo en contra de Moisés, en vez de buscar una solución. Pero hoy muchas personas hacen eso. Muchas personas pueden quejarse, decir, ay, ¿por qué no me sale esto? ¿Por qué no me sale aquello? ¿Por qué yo trato de hacer esto? Yo trato de hacer aquello, ¿verdad? Y nada me sale bien. Bueno, hay que seguir, hay que continuar, hay que continuar. Vemos ejemplos de vida en la historia de personas que lograron realizar muchos hallazgos, eh, que inventaron muchas cosas y estas personas no tuvieron éxito en el primer eh, desarrollo de este invento, sino que vinieron una y otra vez, y hacían algo y fracasaban, y hacían algo y fracasaban,
y hacían algo y fracasaban. Y bueno, hasta que llegó un momento en que pudieron tener éxito. Pero si al primero, segundo, tercero, cuarto o quinto intento hubieran desistido, nunca hubieran logrado su cometido. Verso 26. Yo soy Adonai su Elohim. Si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis preceptos y mis mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades que traje sobre los egipcios. Yo soy Adonai que les devuelve la salud. Me gusta mucho esta forma en que fue traducida este pasaje. Dice que si se cumplen con sus preceptos y sus mandamientos, el Todopoderoso protegerá a las personas que le honran a través de su obediencia. Dice que las enfermedades que trajo sobre los egipcios nunca vendrían sobre una persona que es obediente a él, que le sirve a él, que le honra a él. Dice que llegaron hasta Elim y ahí había 12 manantiales de agua y 70 palmeras y acamparon ahí a la vera, o sea, al lado del agua. Hay un lugar que hoy en día algunos creen que es precisamente ese lugar del que habla eh, pues estos pasajes. Hay personas que han querido tratar de encontrar el lugar y hay un lugar que aparentemente por la cercanía de el lugar donde habla la Torá que sucedieron estas cosas, pues se han encontrado lugares ahí, ¿verdad? Como este paraje que se ve aquí con estas palmeras, ¿verdad? Y con estas aguas que se encuentran ahí. Muy bien. Vamos a ir al capítulo 16, también a cargo de Ana Lucía. A los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto, toda la congregación de los hijos de Israel partió a Elim y llegó al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí. Entonces murmuró toda la congregación de los hijos de Israel contra Moisés y contra Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por manos de Adonai en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne, cuando comíamos pan a saciedad. Nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Adonai dijo a Moisés: he aquí, yo hago llover para vosotros pan de los cielos, y saldrá el pueblo y recogerá la ración diaria cada día, a fin de que yo lo pruebe, si anda en mi ley o no. Pero en el sexto día sucederá que cuando preparen lo que han de traer, será el doble de lo que recogen cada día. Dijeron pues Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde conoceréis que Adonai os sacó de la tierra de Egipto. Y por la mañana veréis la gloria de Adonai, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Adonai. Pues nosotros, ¿qué somos para que murmuréis contra nosotros? Y dijo Moisés: cuando Adonai os dé por la tarde carne para comer y por la mañana pan hasta saciaros, será porque Adonai habrá oído vuestras murmuraciones que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Adonai. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos ante la presencia de Adonai, pues él ha oído vuestras murmuraciones. Y sucedió que mientras hablaba Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Adonai estaba en la nube. Y habló Adonai a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo: al atardecer comeréis carne y por la mañana os hartaréis de pan.
Entonces sabréis que yo soy Adonai, vuestro Elohim. Y ocurrió que por la tarde subió la codorniz y cubrió el campamento, y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Evaporada la capa de rocío, he aquí sobre la superficie del desierto había una cosa delgada a modo de escamas, delgada como la escarcha sobre la tierra. Cuando la vieron los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían qué era eso. Entonces Moisés les dijo, esto es el pan que Adonai os da para comer. Esta es la palabra que Adonai ha ordenado. Recoged de él cada uno lo que ha de comer, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los de su tienda un homer por cabeza. Y los hijos de Israel lo hicieron así y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por homer. Y no sobraba al que tenía mucho, ni faltaba al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y Moisés les dijo, ninguno deje nada de él para la mañana. Pero no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de él hasta la mañana, y crió gusanos y hedió. Y Moisés se enfureció contra ellos. Así pues, lo recogían de mañana en mañana, cada uno según lo que había de comer, y cuando el sol calentaba, se derretía. Y sucedió que en el sexto día recogieron pan doble, 2 homers para cada uno, y todos los principales de la congregación acudieron a Moisés y se lo declararon. Verso 23, el Shabbat. Y él les dijo, esto es lo que Adonai ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Adonai. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad. Y todo lo que sobre, depositadlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana, como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Y Moisés dijo, comedlo hoy, porque hoy es Shabbat para Adonai. Hoy no lo hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, pero en el séptimo día el Shabbat no lo habrá en él. Sin embargo, aconteció que algunos del pueblo salieron a recoger en el día séptimo y no encontraron. Por lo que Adonai dijo a Moisés, ¿hasta cuándo rehusaréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Adonai os dio el Shabbat, por tanto en el sexto día os da pan para 2 días, que cada uno se quede en su sitio y nadie salga de su lugar en el séptimo día. Y reposó el pueblo el séptimo día. Y la casa de Israel llamó su nombre Maná. Y era como granos de culantro blanco, y su sabor era como de hojuela con miel. Moisés dijo, esto es lo que Adonai ha ordenado. Llenad un homer de él para conservarlo por vuestras generaciones, para que vean el pan que os hice comer en el desierto cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un homer lleno de maná, y ponlo delante de Adonai, a fin de conservarlo por vuestras generaciones. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Adonai lo había ordenado a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que entraron en la tierra habitada. Comieron maná hasta que llegaron al límite de la tierra de Canaán, y un homer es la 10ª parte del efa. Amén, Baruch Hashem. Baruch Hashem, muy bien. Ya casi concluyendo. Nos quedan unos cuantos versos del capítulo 17. Éxodo 16, verso 2. Entonces dice, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moshe en el desierto. Vemos nuevamente este reiterado comportamiento de las continuas quejas de Israel contra Moisés. Ahora, la Torah lo que nos muestra es lo que normalmente le pasa a los seres humanos.
Muchas personas tienden a quejarse. Cuando las cosas no salen bien, tienden a la queja, tienden a quejarse y no ver cómo encontrar una solución o confiar plenamente en la provisión del Todopoderoso. El problema es que la queja no trae nada positivo. Y como bien lo dice la escritura, cuando ellos se quejaban, no lo estaban haciendo contra Moisés y a Aarón. Ni Aarón ni Moisés eran Dios. La queja era contra el Todopoderoso. Lo que pasa es que ellos enfilaban en Moisés y a Aarón, pero realmente no eran ellos los que tenían que hacer algo por el pueblo, o los que podían hacer algo por el pueblo, sino que era el Todopoderoso. Entonces, el Todopoderoso sabía que la queja era contra él. Cuando nosotros nos quejamos, estamos tomando una actitud incorrecta. Cuando nosotros nos quejamos de la vida, estamos tomando una actitud incorrecta, porque ¿quién es el que nos da la vida? ¿Quién es el que hace que todas las cosas ocurran? Es el Todopoderoso. Es el Todopoderoso. Y entonces Israel, pues, había seguido continuando, ¿verdad? En sus quejas. Y como les digo, realmente sus quejas no eran contra Moisés y a Aarón. O sea, si bien es cierto, los usaban a ellos, pero su queja era contra el Todopoderoso. Verso 4. Adonai dijo a Moshe, mira, yo haré llover sobre vosotros pan del cielo. El pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria. Así le pondré a prueba para ver si anda o no según mi Torah, según mi ley. Bueno, la gente conoce la palabra ley, pero realmente lo que el Todopoderoso no usa es la palabra ley. Cuando nosotros hablamos de Torah, lo que el Todopoderoso da es una instrucción, no una ley. Una ley es diferente a una instrucción. Y entonces el Todopoderoso dice, les haré llover pan sobre el cielo, el pueblo saldrá a recoger cada día la porción diaria, así los pondré a prueba para ver si andan según mi instrucción. Y entonces, ¿cuál es la prueba aquí? La prueba es que sepamos que el Todopoderoso nos da el sustento diario. El Todopoderoso nos da el sustento diario. Es como el padre de familia que se preocupa por el sustento de la casa. Así es el Todopoderoso y aún más. Porque el hombre puede fallar porque es hombre. En cambio, el Todopoderoso no es un ser humano y su poder lo puede absolutamente todo. Por lo tanto, él puede cumplir siempre sus promesas. A veces los seres humanos no pueden cumplir todo lo que ofrecen. Y el Todopoderoso puso a prueba al pueblo. Y dice, bueno, yo le voy a dar el alimento diario, día con día. Porque ¿qué ocurre muchas veces? Muchas veces ocurre de que a veces ponemos nuestra esperanza en la cantidad de dinero que podemos tener en una cuenta, que no está mal, ¿verdad? Que alguien pueda tener sus ahorros, no está mal. Pero eso no tiene que ser el objeto de nuestra paz, el objeto de nuestra seguridad, sino en saber que el Todopoderoso siempre guarda y cuida de nosotros, aunque el banco donde alguien pueda tener su dinero pueda ir a la quiebra, porque podía darse. Pero el Todopoderoso siempre va a estar del lado de aquellos que le obedecen. Verso 12 dice, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales diciendo, entre las 2 tardes comeréis carne y mañana os saciaréis de pan y sabréis que yo soy
Adonai vuestro Elohim. El Todopoderoso dice, ¿verdad? Que ha escuchado las murmuraciones de los hijos de Israel. Y el Todopoderoso dice, yo les voy a saciar. Es más, no los voy a saciar. Ustedes se van a hartar. Van a comer todo lo que quieran. Van a comer, ¿verdad? Todo. Hasta quedar totalmente satisfechos. En el verso 18 dice, lo midieron por Gomer, una medida, y al que recogió mucho no le sobró, y al que recogió poco no le faltó. Cada uno recogió según lo que necesitaba para comer. Y vean qué interesante. Porque si usted ve aquí hay un milagro. Todo es un milagro. El que bajara este alimento del cielo, este pan del cielo, es un milagro, un nes. Y dice que había gente que recogía muy poco, pero lo que había recogido era suficiente. Y los que habían recogido mucho, ¿verdad? Tampoco les sobraba. O sea que aquí estamos viendo que estaba sucediendo algo de manera sobrenatural. Aquí hay un milagro, aquí hay un nes. Hay un midrash, un, un comentario de los sabios de Israel, que dice que el maná, que si bien es cierto, dice aquí que tenía sabor a hojuelas como de miel, pero también hay otros midrash que dicen que cuando las personas, por ejemplo, tenían algún deseo de comer algo, ese man, el sabor de él se convertía en aquello que querían comer. Si a alguien le gustaba mucho el pescado, entonces aquello le sabía pescado. Y entonces así, o sea, como podemos ver aquí, dice que el que recogía poco no le hacía falta y el que recogía mucho no le sobraba. Aquí había un acto, ¿verdad? De, eh, de milagro. Aquí había un milagro que ocurría también. Verso 23. Él le respondió, esto es lo que manda Adonai. Mañana es Shabbat, día de descanso, consagrado a Adonai. Cosed lo que se deba coser, hervir lo que se tenga que hervir, y lo sobrante guardadlo como reserva para mañana. El Todopoderoso dice, es Shabbat, consagrado a Adonai. ¿Qué significa consagrado? O sea, que es para el Todopoderoso. El Shabbat no se hizo, ¿verdad? Para honrar al hombre. El Shabbat se hizo para honrar a Dios, para honrar al Eterno. ¿Cómo honramos al Eterno? Precisamente. Bereshit dice que el Todopoderoso, Génesis, en el principio, dice que el Todopoderoso cuando hizo todo, los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos, dice que hubo un momento donde descansó de la obra de sus manos. Y este fue el séptimo día. El Todopoderoso siempre quiere que nosotros podamos ver en Él el ejemplo de cómo vivir. Su instrucción nos dice cómo debemos de vivir en la vida. Y cuando Él dice que el Shabbat es para descansar, Él fue el primero que hizo eso. Él descansó, dice, de la obra de sus manos. Cuando lo hizo en el séptimo día. ¿Cuál es el séptimo día? El que hoy conocemos como sábado. Y lo llamamos Shabbat porque significa, perdón, día de reposo. Verso 29. Tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Eterno para ustedes. Por eso les provee doble cantidad de alimento el sexto día, a fin de que tengan suficiente para 2 días, el día de descanso. Todos deben de quedarse en el lugar donde estén, no salgan a buscar pan en el séptimo día. O sea, en otras palabras, no trabajen. ¿Qué nos dice el Todopoderoso aquí? El Todopoderoso dice, tienen que entender que el día de descanso es un regalo del Eterno para ustedes. De ahí es donde vemos que
A nivel mundial, eh, todos los lugares que ofrecen empleos, trabajos para las personas, siempre le dan un día de descanso a las personas. ¿De dónde lo sacan? Precisamente de la Torah, de las Sagradas Escrituras. De ahí es donde sacan el día de descanso. Algunos solamente trabajan 5 días a la semana y descansan 2, pero hay otros que trabajan 6 días a la semana y descansan 1. Lo que pasa es que, digamos, en el occidente, pues las jornadas laborales son diferentes. Pero aquel que tiene la posibilidad de descansar en Shabbat, lo tiene que hacer. El Todopoderoso dice que es un regalo para nosotros. Es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Porque como se lo he explicado en oportunidades anteriores, el Shabbat tiene algo que los demás días no tienen. El Todopoderoso ha provisto al Shabbat de una serie de bendiciones que el lunes no lo tiene, que el miércoles no lo tiene, que el domingo no lo tiene, pero que el Shabbat sí lo tiene. Ahora dice, por eso les proveo doble cantidad de alimentos en el sexto día. ¿Qué significa eso? Que si usted tiene el anhelo de obedecer al Todopoderoso, el Todopoderoso le va a proveer a usted durante la semana para que usted no tenga necesidad de trabajar en Shabbat. Si usted le cree al Eterno, si usted le cree a Dios, si usted cree al Todopoderoso en su palabra y usted quiere corresponder al Todopoderoso y cumplir sus preceptos, cumplir sus mandamientos, le voy a decir una cosa, este es uno de los más grandes mandamientos que el Todopoderoso nos ha dado. Aparte, por supuesto, del Shema Israel, que nos dice que Él es uno, que Él es uno y que es único. Pero, ¿por qué le digo que ese es uno de los grandes mandamientos? ¿Por qué? Porque de todos los mandamientos que Él ha dado, de todos sus preceptos y mandamientos, no hay ninguno que diga que tenga que recordarse, como el cuarto mandamiento que conocemos como las 10 palabras. La cuarta palabra es recuerda el Shabbat para santificarlo. Recuerda. En ninguno de los otros dice recuerda, solamente en este. Recuerda el Shabbat para santificarlo. Y si hay una señal entre el Todopoderoso y alguien, y un pueblo, y una persona, precisamente tiene que ver con el Shabbat. Muy bien, vamos a ir al capítulo 17. Vamos a leer hasta el verso 16 y dice, toda la comunidad de Israel salió del desierto de Sin, viajando de acuerdo a las instrucciones de Hashem. Acamparon en Redifim y no había agua para que el pueblo pudiese tomar. Entonces el pueblo discutió con Moshe, danos agua para tomar, y Moshe le dijo, ¿por qué me reclaman a mí? ¿Por qué ponen a prueba al Eterno? El pueblo tenía sed, el pueblo se quejó contra Moshe diciéndole, ¿para qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed? A mí, a mis hijos y a mi ganado. Entonces Moshe clamó a Hashem diciendo, ¿qué voy a hacer con esta gente? Un poco más y me matan a pedradas. Hashem le respondió, pasa delante del pueblo. Toma contigo alguno de los ancianos de Israel y toma en tu mano tu bastón con el que golpeaste el río Nilo. Anda, mira, yo estaré delante de ti en la roca en Joreb. Golpearás la roca y de ella saldrá agua y el pueblo podrá tomar. Y en efecto, así hizo Moshe a la vista de los ancianos de Israel. Aquel lugar recibió el nombre de Masá y Meriba, o sea, el altercado, debido al reclamo de los israelitas por la falta de agua. Y por haber provocado a Hashem cuando dijeron, ¿está acaso Hashem con nosotros o no? Verso 8. Entonces se presentó el pueblo de Amalek y luchó contra Israel en Redifim. Y Moshe le dijo a Josué, conocido como Josué en español, elige hombres para nosotros y sal a luchar contra Amalek. Mañana yo estaré de pie sobre la cima del monte con la vara o el bastón de Elohim en mi mano. Josué hizo como le había indicado Moshe y luchó contra Amalek.
Y Moshe y Aarón y Hur ascendieron a la cima del monte. Y resulta que mientras Moshe tenía su mano levantada, dominaba a Israel, pero cuando bajaba su mano, dominaba a Amalek. Como Moshe tenía los brazos cansados, Aarón y Hur tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se apoyara sobre ella. Aarón y Hur le sostenían los brazos, uno de cada lado, y él permaneció con sus brazos firmes a modo de plegaria fidedigna hasta que se puso el sol. En el verso 13, Josué derrota a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Hashem le dijo a Moshe, escribe esto como recordatorio en el libro y hazlo saber a Josué, pues yo borraré totalmente la memoria de Amalek. Moshe construyó un altar y lo llamó Hashem es mi milagro. Y dijo pues, esta es la mano en el trono de Elohim. Hashem tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Muy bien. Verso 3. Empero estuvo sediento allí el pueblo por agua. Y se quejó el pueblo contra Moshe y dijo, ¿por qué es esto que nos has hecho subir de Egipto para hacernos morir a mí, a mis hijos y a mi ganado de sed? Continuaron con su queja. Continuaron quejándose. Lo peor de esto es cuando las personas no aprenden la lección. Cuando continuamente están reiteradamente, continuamente, haciendo lo mismo y no entienden. Siempre, ¿verdad? El pueblo quejándose. Y hay personas que tal vez usted conozca que son idénticos, que todo el tiempo están quejándose. Y cuando se quejan, lo están haciendo contra el Eterno. Porque le están diciendo, no nos gusta esta vida que nos diste. Verso 6. He aquí que yo voy a estar presente ante ti, ahí cerca de la roca, en Yoreb. Tú golpearás la roca y saldrá de ella aguas y beberá el pueblo. Y así hizo Moshe a los ojos de los ancianos de Israel. En el verso 11, y ocurría que cuando elevaba Moshe su mano, prevalecía Israel, mas cuando bajaba su mano, prevalecía Amalek. Esto fue la lucha, ¿verdad? La primera batalla que enfrentó el pueblo de Israel contra un enemigo. Verso 15 dice, y edificó Moshe un altar, el cual llamó por nombre Adonai Nisi, que significa, él es mi estandarte. ¿De dónde viene el socorro? El socorro viene de parte de Adonai, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, verso 2. Muy bien, queridos hermanos, hemos llegado, ¿verdad?, al término de esta instrucción, al término de este estudio del día de hoy. Definitivamente un estudio maravilloso donde hemos aprendido muchísimo de parte del Eterno, donde una de las cosas que vemos es el Todopoderoso, su manifestación gloriosa, su poder, cómo es manifestado, sus portentos, su poder. Él es todopoderoso, él todo lo puede. Y también vemos un pueblo al que le faltó entendimiento, inteligencia, discernimiento. Aunque, como les digo, hay midrashim que dicen que las personas que hacían estas revueltas no eran del pueblo hebreo, sino que eran ciudadanos de otras nacionalidades que habían salido de Egipto, incluso egipcios, que se habían dado cuenta que Adonai, el Eterno, sí era Dios y que los dioses de egipcios sencillamente eran ídolos. Y muchos de ellos salieron.
Y dijeron, no, vamos a ir, ¿verdad? Con ellos porque el Dios de ellos sí es Dios. Entonces, hay algunos Mirashim que dicen, ¿verdad? Que estas personas que salieron con ellos, pues eran los que causaban estas revueltas. Como vamos a ver, ¿verdad? Más adelante, la construcción del becerro de oro. Y bueno, una de las cosas que aprendemos aquí es que tenemos una fuente a la que podemos ir, es al Todopoderoso, es al Eterno. Tenemos que aprender, ¿verdad? De que la queja no trae nada positivo. Lo que podemos hacer es ir con humildad delante del Todopoderoso y cuando tenemos alguna necesidad, pues presentarla delante de Él. Aunque Él conoce todas nuestras necesidades, pero Él también quiere que nosotros seamos humildes. Él nos prueba. Él quiere ver en qué creemos. Él quiere ver en qué hemos depositado nuestra esperanza, en quién hemos esperado, si realmente nuestras palabras son reales o no. Así que damos gracias al Santo y Bendito por esta oportunidad que nos dio de poder hacer este estudio. A todos los que nos están viendo por el canal de YouTube, esperamos verles prontamente, ¿verdad? En una nueva transmisión y desearles a todos una feliz semana. Shabuatot, que el Eterno les bendiga grandemente y será hasta un próximo estudio. Baruch Hashem.